Bueno, pues bienvenidas a la cuarta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el método Behavior Neurological Base. No sé si anteriormente ya lo habían escuchado o habían leído acerca de este método. Básicamente es un método de neurorehabilitación. Ya lo habían escuchado anteriormente. ¿Alguien ya lo había escuchado, ya lo había leído o alguien les había comentado de que existía este método de neurorehabilitación? ¿No? Ok, no. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos solamente a dar una aproximación clínico-metodológica muy en general, porque este método para que uno lo pueda aplicar, pues debe de tener la certificación. Al final de la plática les voy a dar como el, en dónde lo pueden consultar y en dónde si gustan, pues pueden tomar la certificación. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente. Bien, ¿en qué consiste este método o qué es el método BNB? Pues como les digo, básicamente es un conjunto de técnicas de neurofacilitación sensoromotoras que van a favorecer la actividad plástica a través de diferentes estímulos, los cuales van a estar dosificados y sistematizados. Principalmente van a tener un carácter que es especializado y va dirigido a pacientes con algún riesgo o daño neurológico, ¿sí? Este método no ha de tener mucho que lo crearon o que salió, aproximadamente a lo mejor como unos 6 7 años que crearon este método de neurorehabilitación. Entonces, pues sí, básicamente es muy nuevo, pero diversos estudios han demostrado que tiene buenos resultados ya la aplicación en diferentes patologías y en pacientes de diferentes edades, pero principalmente va dirigido a pediatría. Bueno, este método va a utilizar diferentes estímulos. Principalmente van a ser tres, ¿sí? Tres estímulos y los cuales son puntos de presión sinestésicos propioceptivos. Va a haber una activación vibroacústica de baja frecuencia entre 20 y 2000 Hz. Además, el otro estímulo es la activación monocromática de entre 440 y 480 nanómetros. Es decir, esto es mediante un tipo de luz especial. Aquí son vibraciones, tanto auditivas como de tacto y pues, los puntos de presión, ¿sí? Todos estos estímulos van a permitir la activación de diferentes vías neuronales. Vamos a ir platicando de cada uno de ellos más a fondo. Pero estos son los principales estímulos que utiliza esta metodología, ¿sí? Y bueno, este método tiene un principio básico y nos menciona que Michael Berner nos dice que el proceso de rehabilitación tiene que ir más allá de los confines que ya están como predichos de la enfermedad física y se tiene que considerar las consecuencias psicológicas de la discapacidad, así como el entorno en el que la persona con discapacidad se desarrolla. Entonces, teniendo en cuenta este principio, pues básicamente nos dice que es una estrategia que considera no solamente los aspectos motores, sino que también va a considerar esferas que nos van a permitir una mejor facilitación en el proceso de reintegración de información. Y como sabemos, pues el paciente siempre lo tenemos que ver no solamente en lo físico, sino en lo psicológico, en lo emocional y en el contexto en el que se desarrolla. Entonces hay que tener en cuenta el principio que nos va a dar la pauta para poder, pues, aplicar este método. Y bueno, como les decía, va enfocado principalmente en pacientes pediátricos, pero actualmente hay diversos estudios que nos pueden decir o nos dan como la confirmación de que también su utilización es útil en pacientes adultos con alguna lesión cerebral
en índole predominantemente psicomotor. Yo por lo que sé, este método principalmente es en patologías como EMOC, también en traumatismos craneoencefálicos, en niños con TDA o con problemas de cognición también. Y bueno, se han dado muy buenos resultados al aplicar esta metodología. Entonces les digo, a pesar de que es nueva, pues yo creo que debemos de ir investigando un poquito más, pues para estar lo más actualizados posibles. No sé si se acuerdan que en las clases anteriores les había dicho que el método RUT y el de Bobat ya actualmente ya no se debería de utilizar tanto porque no hay bases científicas que lo sustenten y que lo mantengan actualizado. Son técnicas ya muy antiguas y que en la actualidad pues no se están dando los resultados que uno espera. Entonces, en el congreso en el que fui, donde pues aprendí este método, que fue el Congreso Nacional en Neurociencias Aplicadas a la Fisioterapia, nos mencionaban que pues uno mismo puede crear como sus técnicas y sus métodos de neurorehabilitación y que no hay que casarnos con una técnica que ya es antigua y que pues si vemos que estamos aplicando en el tratamiento y que no vemos resultados, pues hay que cambiarla y no irnos como tanto por la corriente o por lo que nos dicen en la escuela. Entonces, por eso pues es importante mantenernos actualizados para ir conociendo las nuevas técnicas que van saliendo y pues poco a poco irlas aplicando a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante este método porque son cosas que pues yo realmente no he visto en vivo y a todo color, pero que por lo que he leído y por lo que en ese congreso nos platicaban, pues los resultados son muy evidentes y son mucho más rápidos y también no se necesita como de mucho material o de alguna instalación muy equipada, sino que con cosas muy sencillas se puede realizar esta metodología. Entonces todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. Y bueno, para pues poder realizar esta metodología existen procesos integrales de aplicación. Básicamente son tres procesos. Y como les digo, vamos a ir platicando de cada uno de ellos poco a poco. Los procesos son la integración sensorial, las secuencias posturales motoras y la ejecución de patrones de locomoción voluntaria. Entonces, estos son los procesos integrales que se le va a realizar al paciente, ¿sí? Entonces, nos dice que esta metodología va a integrar el proceso de maduración evolutiva funcional del sistema nervioso en el primer año de vida aproximadamente, y que este desarrollo funcional del sistema nervioso pues es ascendente. Recordemos que eso, este proceso de maduración del sistema nervioso es así. Permítanme, ahorita les digo. Hay diversos autores que nos dicen que, que el desarrollo funcional del sistema nervioso empieza con estructuras que están relacionadas con la formación reticular, los pedúnculos cerebelosos y, por ejemplo, la parte inferior del tracto piramidal, entre otras estructuras. Y todos estos van a llegar a las áreas corticales y principalmente al tracto piramidal, por ejemplo. Entonces, les digo, todo este desarrollo del sistema nervioso es de forma ascendente y esta metodología va integrada de esa forma a estimular todas esas estructuras del sistema nervioso. Entonces, se podría definir que este método es una metodología, esta metodología utiliza un conjunto de técnicas que van a facilitar tres procesos indispensables para su correcta rehabilitación de los patrones motores y también de procesos cognitivos y comportamentales. Estos van a abarcar toda la actividad psicomotora del niño principalmente, ¿sí? Y bueno, esos tres procesos indispensables son la integración sensorial, las secuencias posturales y motoras y la ejecución de patrones de locomoción voluntaria. Entonces vamos a hablar de la primera, que es la integración sensorial. Y bueno,
¿Alguien sabe qué es la integración sensorial? ¿Alguien sabe? Yo sé que a lo mejor ya lo vieron en su clase de neuro. Díganme, ¿qué creen que sea la integración sensorial? ¿No? ¿Nadie? La manera en la que el cerebro reúne la información que vienen a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Alguien más? Proceso neurológico en el que el cerebro integra lo que experimentamos por medio de nuestros sentidos. Sí, muy bien, tienen bien la idea. Entonces, básicamente, pues sí es un proceso neurológico que va a integrar y organizar todas las sensaciones que experimentamos en nuestro propio cuerpo. Y aquí van a entrar pues los cinco sentidos, ¿no? El gusto, la vista, el oído, el tacto, el olfato. También se van a agregar el movimiento, la gravedad y la posición del espacio. ¿Sí? Y como bien dicen, pues toda esta información la recibimos del exterior, además de que es de forma continua y permite pues responder adecuadamente o adaptarnos al medio en el que estamos desarrollándonos. Entonces, eh, también aquí hay diversos estudios de imagen, principalmente funcionales y de estructura del sistema nervioso, que nos dicen que estos avances en las neurociencias, pues son de diversa, como de diverso índole y que también pues nos funcionan mucho para entender un poco más las estructuras cerebrales, ¿no? Anteriormente a lo mejor no se tenía como pues, la capacidad de realizar tantos estudios de neuroimagen como ahora en la actualidad. Todos esos avances pues nos han permitido tratar de comprender un poquito más el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, pues nos dice también que esta integración sensorial en los niños pues se podría eh, considerar como una comorbilidad. ¿Por qué? Porque diversas poblaciones de niños, incluidos los niños que tienen alguna discapacidad neurológica, tanto sensorial como motora, lo que les mencionaba, los niños con trastorno de espectro autista o parálisis cerebral, pues se ve afectada esta área de la integración sensorial, ¿no? Entonces, en gran medida, pues se manifiestan en patologías de orden principalmente comportamental y cognitivas. Y es aquí donde se crea la necesidad de establecer pues un marco en el proceso de neurorehabilitación, donde nosotros podamos tener una fase de preparación para poder integrar estos estímulos que van dirigidos principalmente al área somatosensorial, ¿no? Y estos pues deberían de incluir una estimulación proprioceptiva y una estimulación sinestésica principalmente, así como también pues es importante tener una integración de los estímulos y estos recuerden que deben ser organizados y sistematizados y principalmente de tipo exterioceptivo, los cuales pues nos van a presentar vías sensoromotoras que van a facilitar principalmente el aprendizaje motor. Entonces, esta metodología es lo que busca que mediante diversos estímulos se puedan procesar en el sistema nervioso central y que se pueda tener un aprendizaje motor para que pues, el niño pueda desarrollarse en su contexto, en su ambiente, ¿no? De eso trata esta integración sensorial. Después tenemos las secuencias posturales y motoras. ¿De qué creen que trate este apartado? ¿Qué se imaginan que son las secuencias posturales y motoras?
imagina bien? ¿Qué se imagina que son las secuencias posturales? Vamos, aquí nadie va a reprobar, aquí nadie los va a regañar. ¿O de dónde creen que vienen estas secuencias posturales? En los niveles de maduración que el cerebro va formando con la edad y de su maduración. Sí, bueno, básicamente las estructuras que van a regular los procesos que forman parte de los mecanismos del control motor corresponden principalmente a dos vías funcionales, ¿sí? Y las cuales van a regular el movimiento. ¿Cuáles son esas vías que lo hacen, que regulan el movimiento? Vamos, vamos, yo sé que lo saben. ¿Cuáles son las vías que regulan el movimiento? ¿No se acuerdan? Bien, entonces demos un repaso. Las vías que regulan el movimiento son la vía piramidal y la vía extrapiramidal, ¿sí? Sabemos que la vía piramidal o córtico espinal es la vía eferente por excelencia. Esta vía va a tener diversos fascículos, ¿sí? Los cuales principalmente pues, van a tener funciones motoras. Pero hay artículos que mencionan que también existen fibras de estos fascículos que tienen funciones sensitivas. Entonces, esta metodología va implicada a esos fascículos sensitivos, tanto motores y sensitivos, ¿sí? Entonces, hay diversos autores que evidencian que además de las proyecciones piramidales de este tracto, pues se van a incluir las fibras sensitivas y van a cumplir una función tanto motora y estas pues van a regular los estímulos sensoriales también. Entonces, esta actividad sensoriomotora del tracto piramidal se debe de considerar en los procesos de integración postural y también motores para la rehabilitación del paciente. Y bueno, también es obvio que la vía extrapiramidal incluye estas estructuras precorticales, como el cuerpo estriado, por ejemplo, el circuito talámico cortical, el cerebelo y los núcleos mesencefálicos, que son especializados en el control motor. Y por eso se incluyen en esta sección o esta metodología de procesos especializados como puntos de presión sinestésicos en diversas regiones, tanto de principio a fin. Entonces, nosotros cuando estimulemos un punto de presión, pues se van a activar estas dos vías motoras y pues van a generar el movimiento que uno está buscando. Además de que va a haber una secuencia de cadenas musculares que van a facilitar la integración de ciertos patrones motores, a lo mejor que se encuentren disfuncionales. Entonces, más o menos básicamente de eso se trata, a grandes rasgos las secuencias posturales. No sé si hay dudas, preguntas, si me entendieron o lo vuelvo a explicar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces pasamos a la siguiente. Tenemos también la ejecución de patrones de locomoción voluntaria. ¿Qué se imaginan que sea aquí?
Bien, entonces, los patrones de locomoción voluntaria es importante considerarlos. ¿Por qué? Porque van de la mano de los procesos anteriores. Y estos patrones pues están regulados con estructuras funcionales que están situadas principalmente en el lóbulo frontal y específicamente en el área prefrontal, ¿sí? Entonces, pues les digo, hay diversos estudios que actualmente pues nos definen que hay criterios conectivos funcionales que corresponden al área cortical y que va a recibir las proyecciones del núcleo medial, principalmente del tálamo. Entonces, esta información pues es de gran importancia porque nos va a dar o nos va a regir o nos va a decir la cantidad de procesos cognitivos que puede pues trabajar el sistema nervioso central. Alguno de ellos, por mencionarlos, pues es la memoria operativa o del trabajo, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la planificación del comportamiento y del procesamiento, ¿no? Entonces, todos estos procesos cognitivos pues se dan principalmente en estas áreas del lóbulo frontal. Y bueno, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en la práctica la actividad psicomotora del niño pues va iniciando, ¿no? Y nuestro trabajo es que mediante técnicas de neurovisualización, por ejemplo, en caso de pacientes que tienen problemas cognitivos, funcionales o de alguna actividad dirigida o que les cuesta, por ejemplo, prestar atención o seguir órdenes o comandos. Aquí se va a estimular esas áreas pues para poder trabajar y poder tener un mejor resultado, ¿sí? ¿No hay dudas en esa parte? Entonces aquí les digo, son patrones que a lo mejor ya tenemos integrados dentro de nosotros, pero que hay que estimularlos para que pues, se pueda tanto tener un buen control motor y se puedan trabajar los procesos cognitivos. Entonces, aquí está lo que les decía sobre los procesos cognitivos, la memoria operativa, funciones ejecutivas, tomas de decisiones, planificación del comportamiento y el procesamiento de señales. Entonces, ¿cuál es la metodología de esta técnica de neurorehabilitación? Bueno, pues aquí nos dice que se ha expuesto ya anteriormente o ya lo hemos platicado y va a incluir un apartado de integración sensorial el cual está diseñado de manera sumamente pues minuciosa y estudiada, especializada, sistematizada y dosificada, que va a incluir pues estimulación principalmente, como ya les mencionaba, estimulación monocromática. Esta se da mediante receptores que son fotosensibles y que están ubicados principalmente en los ojos, pero que no corresponden a los receptores visuales, sino que van más allá, en las vías retinotalámicas, ¿sí? Entonces, no son receptores que están ubicados como tal en los ojos, sino que están más en el sistema nervioso central. Y bueno, estas vías retinotalámicas se van a activar a través de circuitos específicos. Y este método nos dice que es mediante una emisión de luz que va de los 440 a los 470 nanómetros. Aquí nos explicaban básicamente que ellos ocupan una luz azul que es como de baja intensidad y lo que ocasiona en los niños o en los pacientes es que se tranquilicen. Y nos ponían el ejemplo que a lo mejor si tenía hipertonía, al estar sometidos a esa luz, como está dosificada y todo, pues hacía que el tono muscular disminuyera, por así decirlo, bajara y que la espasticidad que tenían los pacientes pues disminuyera y pudieran romper ciertos patrones y que posteriormente pues ya pudieran trabajar con a lo mejor algunas otras técnicas. Entonces eso es lo que hace esta estimulación monocromática, es ponerlos en luz baja, una luz azul, un poco así como entre fluorescente, es más o menos como un cuarto de estimulación y pues ya nada más ahí dosificaban los nanómetros.
pero va entre 440 y 470. Y pues eso es lo que hacía. Ese era el efecto que tenía esa luz en los pacientes, la relajación y poder romper los patrones que a lo mejor tenían el patrón flexor, que es el más común. El siguiente proceso es el de estimulación por vibración o la estimulación vibroacústica, que este es mediante sonidos y los sonidos van a tener una frecuencia de entre 20 a 2000 Hz y van a participar en los procesos de activación del sistema reticular y estos van a estar activados ascendentemente, así como las vías vestíbulo coclear, vestíbulo cerebeloso y bueno, pues además van a integrar estímulos olfatorios con la intención de activar las vías límbicas. Es decir, en este apartado les ponían cierta frecuencia de un sonido más o menos como un golpeteo, pero apenas perceptible. Como la frecuencia es un poquito baja, no es como que uno lo pueda percibir tan fácilmente. Entonces igual los metían a un cuarto, les ponen esta estimulación vibroacústica y lo que hacen es que trabaje en la vía vestibulocerebelosa principalmente. Bueno, esta vía lo que ocasiona o su función principal, pues sabemos que es el equilibrio, la marcha. Y estos niños que estaban sometidos a esta estimulación, pues de cierta manera los ayudaba a mejorar los patrones de marcha y de equilibrio principalmente. Y sumado a esto que les ponían estímulos olfatorios, bueno, pues ya hacían que se sintieran más a gusto en su ambiente y que también pues la rehabilitación fuera más agradable tanto para el niño como para el terapeuta, ¿no? Entonces básicamente de eso se trata la estimulación vibroacústica. Les digo, son sonidos apenas perceptibles, pero que sí están funcionando y sí están trabajando a nivel cerebral. Esto también tiene que ver un poquito, no sé si han escuchado hablar de la musicoterapia. Esa también se dosifica y es mediante la frecuencia, los hertz, el ritmo y todos esos factores pues se deben de dosificar y tener en cuenta, así como el ejercicio, y pues hacen que el paciente de cierta manera trabaje involuntariamente. Entonces más o menos va por ahí esta estimulación vibroacústica, que parece que no trabaja, pero por dentro el cerebro está recibiendo información y hace que sea más factible y más fácil la rehabilitación del niño. Entonces no sé si tengan dudas. Bueno, entonces nos quedamos, bueno, vamos a repetirlo todo, ¿sí? Estábamos en el proceso de estimulación vibroacústica. Les mencionaba que esto es mediante sonidos de baja frecuencia, aproximadamente de entre 20 a 200 Hz, y van a participar en procesos de activación del sistema reticular y van a activar pues de forma ascendente, como es el desarrollo del sistema nervioso. Principalmente va a actuar sobre las vías vestíbulo-cerebelosas, que les comentaba que esta vía pues se encarga principalmente del equilibrio y la marcha, entre muchas otras funciones, pero básicamente esas son las más importantes. Entonces, además, en este proceso de estimulación vibroacústica se van a integrar estímulos olfatorios para poder activar las vías límbicas y además también van a existir estímulos propioceptivos, los cuales sabemos que van a trabajar en el uso muscular y en el órgano teninoso de Golgi, ¿sí? Entonces les comentaba que este segundo bloque va a incorporar secuencias posturales y puntos de presión sinestésicos específicos y propioceptivos, los cuales van a actuar en función a la activación de patrones motores que van desde el control cefálico hasta la marcha, incluyendo la sedestación y la posición cuadrúpeda, ¿sí? Entonces, estas secuencias posturales y puntos de presión sinestésicos se van a realizar, repito, en diferentes zonas. Van a tener una función para activar principalmente patrones motores y van desde el control cefálico hasta la marcha. Sabemos que el control cefálico es lo primero que se trabaja principalmente en pacientes con alguna
alteración neurológica, ¿no? Y lo ideal sería pues llegar hasta este punto, hasta la marcha. Pero, pues si no, se puede trabajar en la sedestación en la posición cuadrúpede. Entonces, estas secuencias posturales y puntos de presión pues nos van a ayudar a tener un mejor control motor, ¿sí? ¿No hay dudas ahí? Bien, vamos al tercer bloque. El tercer bloque es la actividad voluntaria. Les preguntaba, ¿qué creen que se refiere a esta actividad voluntaria? El primer bloque fue trabajar mediante este, estimulación monocromática, ¿no? Por los receptores que tenemos en la vía retinotalámica. El segundo bloque fue trabajar mediante la estimulación vibroacústica para poder obtener ya un mejor patrón motor y control motor también. Y este tercer bloque o tercera fase del método va referido hacia la actividad voluntaria. ¿Qué creen que se refiere aquí? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué piensan ustedes que se trabaje en esta fase de la neurorehabilitación? Díganme, ¿qué creen que significa actividad voluntaria? Bueno, entonces aquí en este tercer bloque va a participar la actividad voluntaria y consciente del paciente, ¿sí? Y principalmente de la actividad psicomotora. Esta sabemos que se da de manera natural, que ya es parte de un proceso previo de integración somatosensorial y sensoromotor. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, aquí es donde ya el paciente a lo mejor integró ya los estímulos, los patrones que trabajamos con él, y de forma voluntaria o inconsciente ya va a realizar las actividades que uno le diga, a lo mejor con más facilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo aprendió, ya está dentro de él, ya hizo todo un proceso de integración, tanto motor, sensorial y cognitivo. Es lo que les decía de la neuroplasticidad, esto va de la mano. Ya lo aprendió y ya lo puede ejecutar de una manera más fácil, ¿sí? Entonces les digo, básicamente este método pues trabaja esas tres áreas, por decirlo así, lo sensorial, lo motor y lo postural y lo cognitivo, ¿sí? Entonces primero es estimularlo con luz, con sonido, a lo mejor con algún olor, para posteriormente trabajar en las secuencias posturales y motoras y al final, pues crear esos patrones de locomoción que ya están integrados a nivel de la maduración del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, todo esto que les platiqué, básicamente es eso. Se resume en estos tres puntos: activación sensorial, secuencias posturales y motoras, y la ejecución de los patrones de locomoción que ya están integrados en el sistema nervioso. ¿Para qué? Pues para que el paciente pueda pues desenvolverse en su contexto, en su lugar de una manera adecuada y pues básicamente que tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces a eso se refiere la actividad voluntaria. Sería como la fase final ya de la neurorehabilitación mediante este método. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ahí mientras lo escriben, pues les quiero leer un poquito del artículo sobre las evidencias clínicas de eficacia de este método, en lo que escriben ahí sus comentarios. Bueno, aquí nos menciona que desde hace aproximadamente 5 años, a partir del 2019, serían 5, 6, en 7 años aproximadamente,
que se creó esta metodología, pues se ha realizado intervenciones clínicas ya con pacientes reales como tal, tiempo en el cual pues los resultados han sido muy satisfactorios en una gran gama diversa de patologías, las cuales se pueden agrupar, como les decía, en el daño cerebromotor, trastornos del comportamiento, trastornos del espectro autista, retraso cognitivo y pues más reciente también se ocupó en alumnos universitarios que presentan bajo rendimiento cognitivo académico. Eso pues es muy, muy importante, ¿no? Porque a lo mejor dirán, es lo que me pasa a mí o hay veces que no entiendo y todo. Pues este método también les podría ayudar o servir a ustedes. Entonces, aquí nos menciona que en diciembre del 2017, en el marco del sexto Congreso Nacional de Neurorehabilitación, se presentó un estudio donde nos dice que el método BMB es eficaz pues, para mejorar el proceso madurativo evolutivo en un 70% de los casos, los cuales pasaron de lograr hitos del desarrollo motor correspondiente a un nivel superior del que se encontraban. Además de que este método también fue eficaz en mejorar el procesamiento del desarrollo en áreas personal, social y de comunicación. Entonces vemos que pues abarca grandes áreas, ¿no? Además, también se ha encontrado un número significativo de pacientes que han sido atendidos con esta metodología y que se han encontrado mejorías en aspectos cuantitativos y cualitativos en trastornos como el espasmo de sollozo, ¿sí? En trastornos como el déficit de atención e impulsibilidad y la dislalia. También se ha encontrado de igual forma una mejoría significativa en los procesos de regulación comportamental, de integración sensorial y del habla principalmente. Además de que también se ha encontrado mejoría en lesiones periféricas, como la lesión medular incompleta, en la cual se mejoró la función del suelo pélvico, por ejemplo, también en trastornos asociados a la coordinación motora, y bueno, pues los beneficios han sido reportados y estudiados también. Y de igual forma, se ha visto mejoría en trastornos asociados al aprendizaje, del proceso de lectura y escritura, y bueno, pues ha sido de muy útil su aplicación. Y también existe mucha evidencia en la aplicación de esta metodología en traumatismo craneoencefálico severo, encontrando mejorías muy, muy significativas. Y una de las investigaciones más significativas fue la realizada en un ensayo clínico en el Hospital del Niño y la Mujer en el estado de Querétaro, donde la técnica BNB fue comparada con metodologías protocolarias o tradicionales, en la cual se llegó a la conclusión de que se observó una rehabilitación más rápida en los niños tratados con la técnica BNB con una deficiencia de 2 a 4 días, lo que se traduce en una alta hospitalaria pues más temprana y una disminución de los costos hospitalarios por atención médica. Entonces, quiero que se lleven esto, que hay métodos nuevos que podemos utilizar, o que tal vez podemos investigar más de ellos, y que no porque sean nuevos no signifiquen que no funcionan, ¿no? El claro ejemplo, pues, es esta metodología nueva que abarca gran amplia de terrenos, por así decirlo, tanto motor, psicológico, cognitivo, y que bueno, pues no precisamente solamente le funciona a las personas con alguna lesión o daño cerebral, sino que, como ahí bien dicen, pues alumnos de universidades que les costaba prestar atención fueron sometidos a esta metodología y por los resultados que se obtuvieron fueron buenos, ¿no? Una mejoría en su cognición, en el aprendizaje, que lo hicieran más rápido. Y bueno, pues ya niños con a lo mejor lesiones o daño neurológico, pues los resultados han sido aún más evidentes. Entonces, como les menciono, esta metodología pues no se necesita cosas tan caras, a lo mejor tener una instalación tan grande, sino simplemente dosificar bien, tener a lo mejor el aparatito con la luz que la luz y la de vibración acústica, pero de ahí en fuera no se necesita otra cosa.
Y bueno, les digo, a mí me llamó mucho la atención y he tratado de investigar más sobre el tema. Y pues todo lo que he leído son cosas positivas. Hasta ahorita no ha habido algo negativo. Y bueno, no sé qué piensen ustedes. ¿Creen que sí funcione, que no funcione? Y bueno, aquí les comparto, esta es la institución, el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, y aquí está su página de Facebook. Ahí suben mucha información, bueno, si les gusta la neurología, eh, van sacando sus revistas científicas, suben artículos también, hacen muchos videos en vivo con diferentes temas, y ahí también es donde pueden ustedes, si gustan, pues pedir información para la certificación de este método. Aparte de que pues, tienen otras certificaciones, otros diplomados y otros cursos también que a lo mejor podrían ser de su interés, ¿no? Entonces, pues espero que el día de hoy se lleven algo nuevo y que les digo, no se queden con esa idea de que pues, los métodos que nos enseñan en la escuela son los únicos y son los que debemos de aplicar. Por eso les digo, hay que estar en constante actualización y pues ver que hay una gama de tratamientos que podemos brindarle a nuestros pacientes, pero pues lo importante es investigar, leer más, preguntar siempre el por qué y pues no quedarse con dudas, ¿no? Entonces les digo ahorita, pues trate de darle como lo más general de este método. De todos modos, si tienen duda, pues me pueden escribir, me pueden decir y no sé, díganme qué se llevan el día de hoy, les gustó, no les gustó, les pareció interesante, no le entendieron o si le entendieron. Díganme con confianza porque a veces yo me pongo pues a hablar y luego no sé si me están entendiendo. Aquí las leo o si quieren pueden prender su micrófono.